Buenas. A ver, una pregunta. ¿Por qué vivimos como vivimos, rodeados de tecnología, en ciudades que no paran? Bueno, pues para entenderlo, para saber cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que resolver uno de los misterios más grandes de la historia. Pues bien, la respuesta, o al menos el principio de la respuesta, arranca en un momento muy concreto que lo cambió absolutamente todo. Fue un punto de inflexión. Vamos, una auténtica explosión económica que le dio la vuelta al mundo hace poco más de 2 siglos. Vale, fijaos bien en estas cifras, porque son de verdad una auténtica locura. En solo 50 años, la producción de hierro se multiplica por 6, la de carbón por 5, y el consumo de algodón se dispara más de 10 veces. Ojo que esto no es un crecimiento normal, esto es literalmente un estallido. Estamos viendo nacer una era completamente nueva. Ya este Big Bang económico, claro, es a lo que llamamos la revolución industrial. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, fue el segundo gran salto para la humanidad desde que inventamos la agricultura. Casi nada. Así que la pregunta del millón es, ¿qué fue lo que apretó el gatillo? ¿Qué detonó esta explosión? Mirad, el historiador David S. Landes lo define de una forma que es que lo clava. Porque esto no iba solo de fabricar más cosas y ya está. No. Fue un auténtico terremoto. Sacudió los cimientos del poder, le dio la vuelta por completo al orden social. Y en el fondo, fue como si nos programaran la forma de vivir y de pensar. Muy bien, pues como en toda buena investigación, lo primero es ir a la escena del crimen. Y en esta historia, nuestra escena del crimen es un sitio muy concreto, la isla de Gran Bretaña. La pregunta es obvia, ¿quién narices estaba pasando allí que no estuviera pasando en ningún otro lugar del planeta? Pues la primera pista, increíblemente, es geológica. Estaba literalmente bajo sus pies. Gran Bretaña, como se puede ver aquí, estaba sentada encima de un mar de carbón, una auténtica mina de lo que podríamos llamar oro negro. Y ojo, que la clave no es solo que tuvieran mucho, sino que sacarlo de ahí era baratísimo, ridículamente barato. Y ahora viene la segunda pista. Y esta es, quizá, la que de verdad lo cambia todo, la que desequilibra la balanza. Resulta que, mientras en casi todo el mundo la mano de obra era muy barata, en Gran Bretaña pasaba justo lo contrario, era sorprendentemente cara. Para que nos hagamos una idea, un trabajador en Londres ganaba un sueldazo en comparación con uno de Viena o, no sé, de Pekín. Y claro, esta combinación energía regalada y salarios por las nubes era algo único en el mundo, una completa anomalía. Vale, entonces recapitulemos un momento. Tenemos las pistas, energía súper barata por un lado, salarios altísimos por el otro. Con este panorama solo faltaba una cosa, las herramientas, las armas, por así decirlo, que iban a llevar a cabo el cambio. Y aquí es donde entra en juego, claro, la tecnología. Pues el primer dominó cayó en la industria textil. Fue una reacción en cadena de libro, de verdad. Fijaos qué curioso. Primero se inventa la lanzadera volante, que permite tejer mucho más rápido. El problema, que de repente falta hilo, no se produce suficiente. Se crea un cuello de botella, ¿vale? Solución. Llegan la spinning jenny y la water frame, que producen hilo a una velocidad brutal. Y, ¡zas!, problema solucionado. Bueno, no, ahora el problema es justo el contrario, sobra hilo. Y es que cada invento que solucionaba algo creaba un problema nuevo en otra parte. Y ese ciclo fue el verdadero motor de la innovación, un acelerador como nunca se había visto. Pero claro, si tenemos que hablar de un arma definitiva, del invento que de verdad cambió las reglas del juego para siempre, esa fue la máquina de vapor de James Watt. Es que esto lo cambió todo. De repente, las fábricas ya no necesitaban estar al lado de un río para tener energía. Podías poner una fábrica literalmente donde te diera la gana. Y esa misma tecnología, esa misma potencia, si la pones sobre unos raíles, pues tienes el ferrocarril. La famosa Rocket de Stephenson no era solo una locomotora, era el símbolo de un mundo que, de la noche a la mañana, se había hecho mucho más pequeño. Vale, perfecto. Tenían el combustible, el carbón barato y tenían las armas, la tecnología. Pero la pregunta principal sigue ahí, flotando en el aire. ¿Por qué solo en Gran Bretaña? ¿Por qué no en Francia o en China? Pues porque nos falta la pieza final del puzzle, el móvil del crimen, el por qué. Y la respuesta, como suele pasar, es la más simple de todas: la pasta, el dinero. Y aquí es donde llega el momento eureka, la gran revelación, gracias a la teoría del historiador Robert Allen, que lo ata todo. A ver, pensémoslo con lógica. Si estás en China o en la India, donde la mano de obra te cuesta 2 duros, ¿qué sentido tiene gastarte un dineral en una máquina que haga el mismo trabajo? Ninguno. Económicamente es absurdo. Pero en Gran Bretaña, y esto es clave, solo en Gran Bretaña, esa combinación tan rara de salarios altos y energía barata hizo que los números cuadraran. Invertir en máquinas para sustituir a trabajadores no era una locura de un inventor, no. Era un negocio buenísimo, un negocio redondo. Y con esto, caso resuelto. Ya sabemos qué pasó, dónde pasó y, lo más importante, por qué pasó.
Pero claro, como ocurre con todas las grandes revoluciones, las consecuencias, los efectos secundarios fueron brutales. Se creó un mundo completamente nuevo, un mundo, eso sí, lleno de luces, pero también de muchas sombras, que de hecho nos acompañan hasta el día de hoy. El primer gran efecto fue que la economía de repente se partió en dos. Nació lo que se conoce como un dualismo económico. ¿Qué significa esto? Pues que por un lado tenías un sector modernísimo, industrial, superproductivo, movido a vapor, y al mismo tiempo, pegado a él, convivía el sector de siempre, la agricultura, los artesanos, que iban a un ritmo mucho más lento, casi medieval. Fue como si el futuro y el pasado se vieran forzados a convivir en el mismo sitio y al mismo tiempo durante décadas. Y claro, lo que empieza como una fractura económica acaba siendo una fractura social. Es inevitable. La fábrica no era solo un edificio con máquinas dentro, se convirtió en el epicentro de un orden social completamente nuevo. Y con este nuevo orden nacieron dos nuevas clases sociales que lo marcarían todo durante los siguientes 200 años. Por un lado, la burguesía industrial, los dueños de las fábricas del capital, y por otro el proletariado, los trabajadores, la fuerza de trabajo. Así que, al final, nos quedamos con una paradoja enorme. El mismo motor que fue capaz de generar una riqueza como nunca antes se había imaginado, el que construyó las bases del mundo moderno en el que vivimos, fue también el que plantó la semilla de la desigualdad moderna. La revolución industrial, sin duda, nos hizo muchísimo más ricos como sociedad, sí, pero al mismo tiempo abrió una brecha social y económica enorme. Una brecha que, 2 siglos más tarde, todavía seguimos intentando comprender y, sobre todo, intentando cerrar. Un debate, desde luego, que está muy, muy lejos de haber terminado.